No te oigo. ¿Soy yo? Ahí va. Eso. Ahora sí, ya me oyen. Estaba muteado, mijo. Eh, buenas Oye, noches. buenas noches, hermano. Me dio mucho gusto ver a Meli conectada, entera, fuerte, digna, como siempre, enfrentando todos los ataques a la que fue sometida, pero lo importante es que está acá con nosotros, que regresó. Me dio mucho gusto verla y un apoyo total y solidario de parte de todo el equipo desde el norte en la defensa de la dignidad mexicana, que fue lo que hizo. Las palabras no son tan importantes como los hechos y lo que se quiso decir. Así que, mi querido Molay, una semana súper intensa, brother, pero súper intensa. He tenido hasta falta de sueño de estar viendo las noticias de la madrugada. Me clavé fuerte con todo esto. Me quedé con muchas cosas pendientes. No sé si a ti te pasó el mismo sentimiento, pero creo que se lograron cosas importantes. Se logró que la gente sepa que el sionismo no es invencible, que no es una fuerza descomunal, ni tiene ese ejército tan chingón, que le pudieron pegar en las entrañas. Faltó mucho, debimos haberlos acabado, pero bueno, hay que ver qué pasa, hay que ver qué sigue, porque de que van a traicionar el alto al fuego, de eso no tengo duda. Es darle aire para que se levanten y se armen de nuevo. Creo que fue un error. Por mi parte, así lo veo. No sé cómo lo verás tú, mi querido Molay. Pues ya lo dijiste todo. Apágala, vámonos. Vámonos ya a la chingada. No, primero sí saludar y mandarles un abrazo a Melissa. Qué bueno verla, es muy bueno verla y escucharla en este espacio. Y pues la rebeldía tiene su precio, tiene su costo. Hasta en los procesos de transformación pacíficos, democráticos, como el nuestro, la rebeldía tiene su precio. Lo que ganamos con la democracia, lo que ganamos con la transformación es que ese precio sea la crítica, el hate en las redes, ¿no? Y antes de la transformación, el precio era la vida, el empleo o la libertad. Entonces, justo por eso estamos luchando y pues un abrazo a Melissa, que levantó fuerte la voz y que hay que seguir levantando fuerte la voz, no hay que arredrarse. Y me gustó mucho escuchar a Sofía y a Melissa juntas dando datos muy importantes y un punto de vista muy certero de parte de las dos camaradas, excepcionales, y qué bueno verlas. Y pasando ese dulce trago de ver a las compañeras dando su opinión y analizando el mundo, que yo ya con ellas tendría, yo ya necesidad de participar, pues mejor yo me gustaría seguirlas escuchando a ellas, pero pues hay que entrarle, todos hay que entrarle al análisis y al debate y aportar lo que vemos, ¿no? Y lo que tú dices es muy cierto, mi Cuba. Yo no creo que haya un alto al fuego. O sea, en realidad eso la propaganda de las élites le llaman alto al fuego, pero en la realidad son los pactos de los machuchones, diría mi peje, ¿no? Los machuchones allá arriba se ponen de acuerdo, los que ponen los muertos son los pueblos, los que ponen el dolor, los que ponen la sangre, los que ponen las lágrimas son los de abajo, y los de allá arriba, los ancianos que están allá arriba, con todo el respeto eso de ancianos, pero pues los que están dirigiendo el mundo hacia la guerra son personas de más de 50 años que ya vivieron sus vidas y están cobrando la existencia de niños, de mujeres, de hombres, jóvenes, de otros ancianos, de otras personas mayores, adultas que no tienen nada que ver en las guerras y pues que se los carga porque arriba no entienden de paz, no entienden de libertad y no entienden de respetar la soberanía de las naciones y no entienden de respetar a la humanidad, ¿no? Entonces, hay un pacto de machuchones para que se dejen de agredir entre los estados, ¿no? Entre el estado de Irán, que logró objetivos importantes en su política interna, pero que de todos modos queda muy dañado y no sé si sobreviva a lo que viene. A partir de este cese al fuego abre una ventana de oportunidad para que la reacción les pegue duro y los termine derrocando, pero y le permite el pacto con el otro pseudoestado, la ocupación del territorio palestino por el ente sionista,
que se articula en estructuras de poder a las que llaman Estado de Israel, que no es otra cosa que la ocupación sionista, pues se le da tiempo de recuperación, ¿no? Y son capaces de atacar a Irán en cualquier momento, pero ellos no han dejado de bombardear en Siria, no han dejado de bombardear en Líbano, no han dejado de asesinar niños, hombres, mujeres, personas inocentes en Gaza. Los colonos no han dejado de aterrorizar, de ocupar, de incendiar, de ocupar casas, incendiar automóviles, asesinar personas en territorios de Cisjordania, donde se supone que no hay guerra. Entonces no hay alto al fuego. Israel sigue dando fuego, Israel sigue asesinando, Israel sigue desarrollando el genocidio. Entonces decir que eso es un alto al fuego es simplemente ser un hipócrita. Yo creo que el gobierno de Irán está jugando una carta de hipocresía muy fuerte, donde está cuidando su seguridad inmediata, cosa que hasta cierto punto es justificable, pero le queda muy grande la bandera de Palestina para este caso, ¿no? Y sí hay voces iraníes que sostienen que sigue bajo fuego Palestina, pero entonces debería decirse con más contundencia y no hacerse de la vista gorda y decir que ya, por ejemplo, integraron de manera muy facilona esta estupidez de la guerra de los 12 días, ¿no? Se sacó de la manga de Trump, asumiendo que él fue el que paró la guerra, por lo cual merece su premio Nobel. Entonces, y Irán, en vez de tener una postura un poco ligeramente más creativa, que luego lo hacen muy bien, le cambian, le dan su propio nombre y su propio contenido a los momentos políticos, ya andan con esa imbecilidad de, sí, la guerra de los 12 días, que ganamos nosotros. Pues cualquiera va a decir que la ganaron, pero, o sea, Israel también dice que la ganó, y Estados Unidos dice que la ganó. Entonces, pues creo que eso va para atrás. Ahora, ¿había otras opciones? Pues no lo sé, seguramente Irán no tenía otras opciones, el Estado, el gobierno, el ejército está descabezado, les mataron científicos, les mataron dirigentes militares, ¿no? O sea, la violencia quirúrgica del ente sionista asesinando altos mandos del ejército, pues seguramente tuvo su afectación, asesinando cuadros especializados, científicos, nucleares, seguramente tiene su costo, ¿no? Y eso pues genere que no se pueda continuar la guerra, que sí nos da un balance, yo sí creo un balance positivo, en términos de que se destruyó el mito del el domo de hierro, ¿no? Eso es muy importante. O sea, las victorias de este momento son victorias políticas, ¿no? Victorias propagandísticas. Por primera vez vimos, en los territorios ocupados fueron atacados con firmeza, con contundencia. Se vivieron ataques de los niveles que ellos desatan en contra de niños, en contra de mujeres, en contra de ancianos, ¿no? Los ciudadanos ocupantes, colonos, ladrones, todos ellos, 8 millones de sionistas, ladrones, colonizadores, usurpadores, criminales, cómplices de genocidio, todos ellos, pues sintieron por primera vez en sus asquerosas vidas lo que siente la gente cuando sufre un bombardeo, ¿no? Pero ellos tenían búnkers, ellos podían irse a encerrar al búnker. Eso sí, los negros, los pinches prietos, los criados y los no judíos fuera del búnker. Eso sí, bonita democracia, bonita religión de amor, esa que hace que a los que no son güeritos y caucásicos los dejas a que lo consuman las bombas. Y por eso su Mesías no ha regresado, güey, porque dije, con estos hijos de puta ni madre. Ni regresará porque ni existe esa mamada, con todo el respeto. Sí, la neta, sí. O sea, aquí estamos entre marxistas, ¿no? Sí. Y había güeritos, ¿no? Güeritos judíos que se metían al búnker con sus perros y dejaban afuera gente no judía. Interesantísimo. O gente cristiana, ¿no? O gente musulmana, ¿no? Que vive, que son ciudadanos de ahí, del Estado de Israel, y que se han creído
el mito de que eso es una democracia. Bueno, pues ahí está su democracia supremacista, ¿no? Del pueblo elegido. Entonces ahí está, esa es una victoria política contundente. La otra es que sí se pasó lista por todo el territorio ocupado, que en realidad es un territorio pequeño, ¿no? Pero el objetivo de Irán también se muestra, y eso es lo preocupante, ¿no? Porque la propaganda lo que dice es esto de las bombas nucleares, el enriquecimiento de uranio, las instalaciones nucleares, eso es la propaganda. El objetivo era destruir las bases, los fundamentos, las estructuras que sostienen al Estado de Irán, ¿no? El cambio del régimen, ¿no? Justamente. Y ese objetivo no se logró, pero es un objetivo que van a mantener ahí. Y el objetivo de Irán no se ve claro, ciertamente no se ve claro, ¿no? Porque destruir al Estado sionista, pues yo no vi que destruyeran al Estado sionista, ¿no? Hubo ataques muy contundentes en zonas, en aeropuertos, en zonas, en diferentes áreas del territorio ocupado, pero no se atacó, bueno, se atacó el Mossad, se atacó el Ministerio del Interior lo hicieron mierda. El Ministerio del Interior, sí, pero las bases, las zonas nucleares, las zonas militares, o no se conocían o no se quisieron tocar, ¿no? O sea, minar las posibilidades de gestión del Estado sionista no se hizo, ¿no? O no se pudo hacer o no se tiene en perspectiva hacerlo, ¿no? Y si no se tiene en perspectiva hacerlo, pues hay un cálculo político, puede ser de supervivencia, con relación con el imperialismo norteamericano, ¿no? Y luego viene la otra etapa, ¿no? La etapa de el que se mete Donald Trump de manera ilegal, de manera irresponsable, a bombardear o fingir que bombardea las bases nucleares de Irán, que a todo esto o sea, hay muchas cosas que no encajan, ¿no? Que ya se ha dicho bastante, pero no está de más enumerar algunas, ¿no? Es poco probable que Irán siguiera teniendo material nuclear estratégico en esas bases que ya estaban más que conocidas por parte de Israel y de Estados Unidos, ¿no? Entonces, por lo tanto, es poco probable que realmente se haya disminuido la capacidad de enriquecimiento de uranio de Irán, ¿no? Más bien fue un golpe propagandístico eso que hicieron con las megabombas millonarias estas de Trump, ¿no? Y la respuesta de Irán, pues ya fue una respuesta excesivamente tibia, excesivamente calculada, y que también fue un golpe de propaganda, esto de lanzar ataques a las bases militares en Qatar, ¿no? Que Qatar se encabrona y dice, Qatar se reserva el derecho de responder, pues porque son bases cataríes también, ¿no? No son bases solo gringas, son también cataríes, también es territorio catarí el que se bombardeó, no solo gringo, no son bases soberanas gringas. Entonces, bueno, yo no sé si responda Qatar o no, pero el objetivo propagandístico se logra, porque se logra para que al interior del país, donde ya había una cohesión política alrededor del gobierno, de la revolución islámica, donde ya se había logrado esa cohesión que se había perdido bastante, ¿no? Había que darle una respuesta a los gringos que permitiera que la gente celebrara su triunfo en Irán, y lo están haciendo. Todavía hoy en día sale la gente y celebra que se bombardeó esa base militar, que se bombardeó a Israel. Entonces, el objetivo político interno iraní se logró, se cohesionó el régimen, se cohesionó, tiene un capital político nuevo, renovado, ¿no? Y yo creo va a continuar su programa nuclear. Y entonces vamos hacia un escenario en donde puede haber una confrontación de mayor nivel siempre y cuando la revolución islámica logre desarrollar mayores acuerdos de mayor profundidad, que pareciera que hoy no tuvieron mucha eficacia, ¿no? Los acuerdos de apoyo con China, los acuerdos de apoyo con Rusia, ¿no? Que no tienen pactos militares, tienen acuerdos, tienen foros, tienen encuentros, pero no pactos militares que ayuden a involucrarse a uno o a otro en conflicto, ¿no? Y esto hasta ahora eso le ha convenido a Irán,
¿no? Porque Irán no se ha visto arrastrado hacia el conflicto con Ucrania, ¿no? Pero cuando Irán ya necesita ayuda, pues también se queda a distancia pues la Rusia, que también tiene sus propios problemas ahí en Ucrania, ¿no? Entonces, a esto hay que añadirle el tema de la OTAN, ¿no? O sea, Occidente, los reaccionarios, los fascistas, racistas, supremacistas, fanáticos religiosos, porque además son fanáticos religiosos, ¿no? Se están armando y se van a seguir armando, preparando una confrontación, un choque con lo otro, ¿no? Y lo otro no es una alternativa civilizatoria, sino cualquier cosa que se salga del radar y de la hegemonía gringa, ¿no? Entonces, Irán ha demostrado que la única fuerza política, social, capaz de frenar a estos alucinados de la violencia son los pueblos, ¿no? Ningún gobierno, ningún estado, ninguna potencia, ningún ejército les va a hacer frente a estos alucinados, estos enloquecidos, estos enfurecidos, fanáticos de la violencia y fanáticos de la religión, de la religiosidad fetichizada, porque eso es, no es la religiosidad del pueblo, sino la religiosidad fetichizada esa que utiliza Netanyahu, que utiliza Donald Trump, que utilizan los esbirros del capital de la Unión Europea para llevar a cabo su plan de exterminio, ¿no? Un plan de exterminio en contra de todo lo que no sea similar a ellos, de todo lo que no se les hinque, de todo lo que no les rinda pleitesía, ¿no? Y su experimento más probado es Palestina. Hoy en día, más que nunca tenemos que seguir hablando de Palestina, ¿no? Pero están con todo, preparando el siguiente escenario donde ellos salgan triunfantes y logren destruir todo lo que se les oponga. Y eso hay que verlo con mucha claridad, pero igual hay que ver con mucha claridad que la fuerza de resistencia política, social, cultural, ética, frente a estas locuras son los pueblos organizados, los pueblos conscientes, los pueblos en lucha. Y eso, que acabo de decir, abre toda una discusión sobre las cosas que estamos haciendo y que no estamos haciendo para que esos pueblos salgan a luchar y despierten y sean conscientes y agarren al toro por los cuernos, o agarremos al toro por los cuernos, porque si no hay un alto al fuego, hay una guerra del capital contra la vida. Hay una pausa. Hay una pausa entre esos dos machuchones, pero abajo siguen matando niños. Israel no ha dejado de asesinar personas. Oye, por eso yo creo que a nivel de la defensa de la región es una derrota. Digamos que es una victoria interna para Irán, es una derrota, es una victoria interna, es una victoria para el programa nuclear, es una victoria para la cohesión alrededor del Estado de la Revolución Islámica, pero en la perspectiva de la defensa de la región frente al colonialismo sionista es una derrota, porque el colonialismo sionista sigue avanzando, sigue asesinando. Irán no sigue ocupando territorio, Israel sí sigue ocupando territorio, y en Siria avanza en el terreno militarmente con tropas hacia Irán, ocupando territorio sirio hacia Irán. Y eso no lo ha frenado. Eso no entra dentro del alto al fuego. Mira, yo te voy a dar mi opinión desde el punto de vista militar, ¿sí? de lo militar. Irán tenía un flanco muy débil, que eran las defensas antiaéreas y la fuerza aérea. Se le metían los aviones como quiera. Todo por no firmar el pacto este presidentillo pendejo que tiene con los rusos y con los chinos, porque si hubieran firmado el pacto con los rusos y los chinos hubieran tenido una defensa antiaérea potente, musculosa, con S-400, con S-300 modernizado, y no hay F-35 que se meta. Se los bajan todos, le bajaron cuatro. Y no es cosa menor tampoco. No es cualquier cosa, ¿sí me explico?
Yo creo que por ahí dijeron, vamos a tratar de aprovechar este alto al fuego, el tiempo que tenga para prepararnos para esto. Tienen la promesa ya de 2 escuadrones de Su-35 que le iba a vender Rusia, están entrenando los pilotos. Ahora, tienen que modernizar su defensa antiaérea y de largo alcance, como los S-400, porque los israelíes estaban tirando desde arriba de Irak, no estaban tirando desde arriba de Irán. No, cuando entraban en Irán los bajaban, ¿eh? Lo otro, el ataque de los gringos. El ataque de los gringos, si hubiera tenido una defensa aérea poderosa, los B-2 no entran. Claro. Eso, sin duda que no entran. Los bajan, son muy fáciles. Es un avión lento, no es nada del otro mundo, es mucho blue de los gringos. Ayer calculamos, me decía alguien aquí que se metieron 18 horas, una velocidad de 680 kilómetros por hora, es más lento que una carreta de güeyes. ¿Se me explica? El TU-160 te vuela con supercrucero 1500 kilómetros por hora y te hace 7 horas. ¿Sí me explico? Esa es una cosa por la que creo que frenaron un poquito al meterse en los Estados Unidos, que no por miedo a Estados Unidos, ¿eh? No por miedo a Estados Unidos. ¿Qué otra cosa creo que lo abandonó este presidente? Que fue preparar las tropas proxy, que lo tenía el general que mataron en Irak, que era el que se encargaba de organizar todo eso. Eso lo abandonaron un poquito, porque este tipo que está de presidente de Irán es un poco de Occidente, de amar un poquito Occidente. Si me explico, va a haber cambios en eso. Entonces yo creo que esa es la pausa. Victoria, ¿en qué veo? Le destruyeron el domo de hierro. El Iron Dome se lo destruyeron. Le dieron pepazos muy buenos. Sí atacaron bases aéreas, no quisieron atacar, y esto sí lo vi con cierto humanismo, la central nuclear de Nimona por la contaminación a otros pueblos. ¿Sí me explico? Ahí yo lo entendí, dije, bueno, los tipos están siendo inteligentes. Y otra cosa que creo que ganaron fue la batalla mediática Molay. Le viraron la sopa, pero además dentro del mundo islámico, dentro de estas guerrillas, dentro de estas células que yo platiqué aquí, que están dormidas, llegó un triunfalismo de demostrarle que los israelitas son derrotables, que no es ese ejército infalible. Claro. ¿Has visto las acciones hoy en Gaza? Han sido putazotes que le han dado, ¿eh? Entonces, por ahí yo creo que va. ¿Qué falta? Yo sí tenía toda la esperanza, yo daba unos brincos en la cama viendo, porque lo veía en la noche, la madrugada, que mi esposa casi me corre la casa. Cada vez que le decía, esos cabrones, putéenlos, rompanle el hocico, que lo sientan. Le dieron muy buenos madrazos, lo que no pensaron, y si Estados Unidos no se mete en el medio, no duraba una semana Israel, ¿eh? No duraba. Los madrazos de los misiles, la entrada de los misiles era impresionante, te lo digo desde el punto de vista militar, nunca he visto nada igual. Y no lanzaron todo lo que tienen, ¿eh? ¿Qué pasó? Esa reunión del canciller iraní, así lo veo, no sé, te voy a dejar la pelota ahí en tu cancha. Allá en Rusia. El iraní con Putin. Después de esa reunión es que viene y habla Trump, ¿eh? Diciendo, oye, bájenle, algo pasó ahí. Yo no sé si son tratos nucleares o qué pedo, no sé cómo tú ves eso ahí. Sí, yo creo que al final es que hubo una declaración de Putin cuando estaban en el encuentro económico allá, ¿no? En Rusia, que fue el primero, tú y yo acabábamos de discutir, y al día siguiente Putin dijo, aguas porque se viene la guerra mundial, ¿te acuerdas? Fue el primero de los machuchones que dijo eso, y es de los que no bravuconea, no es Trump, que dice cualquier. Y entonces ahí las cosas empezaron como a moverse diferente. Y sí, o sea, se notó un movimiento diplomático entre China, Rusia, Estados Unidos, ¿no? Después de lanzar sus bombas pestilentes, Estados Unidos, que no hicieron nada, una mierda. Tenían 21 y tiraron 14. Salió a chillarle a China para que convenciera a Irán de no cerrar el estrecho de Hormuz, ¿no? Que ese era el tema. La semana pasada el tema era el estrecho de Hormuz. Y al final fue una herramienta para la negociación, seguramente, fue una herramienta para la negociación. Y se logra esa negociación para llegar al cese al fuego, que insisto yo, eso no es un cese al fuego, es un cese al fuego en lo inmediato,
entre Irán e Israel, pero una pausa estratégica, vamos a ponerle. Una pausa, pero es o sea, si lo ves por capas, es una pausa estratégica nada más entre dos factores, Irán e Israel. Pero sacas a Irán de la jugada, pero Israel sigue haciendo la guerra. Israel sigue ocupando territorio, Israel sigue asesinando personas, Israel sigue sacando de sus casas a los palestinos. Israel sigue propagando el terror en territorio palestino, en Líbano, en Siria, en Irak. O sea, Israel sigue desarrollando el plan del Gran Israel. Y ahí está la cuestión. Ahí es donde se le deja el tablero al imperio. Pero es un eufemismo llamar a eso alto al fuego. Creo que esa jugada diplomática es ya después de que alguien la supercagó, ¿no? Alguien muy pendejo que generó este conflicto y que es Donald Trump. Porque esto se podía evitar. Esto es consecuencia de haber roto el pacto de no proliferación de armas nucleares. El pacto nuclear, el acuerdo nuclear que hizo Obama con el gobierno iraní, de no proliferación y de control y de utilización civil de la tecnología nuclear. Si eso no se hubiera roto, que fue en 2015, me parece, en 2000, ¿qué? Sí, por ahí fue más o menos. Sí, ¿no? Si eso no se hubiera roto, 2015 se firmó y en 2019 lo rompió Trump. Y generó toda esta propaganda, si bien Netanyahu tenía esta propaganda desde hace 30 años, cosa que han demostrado muy bien las redes sociales, ¿no? Esos videos magníficos que han salido donde se ve desde hace 30 años el mismo asesino criminal de guerra Netanyahu diciendo que está a una semana Irán de tener su bomba nuclear, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que se espante el pendejo que se deje espantar, ¿no? Pero esa propaganda empieza a cobrar fuerza en los medios de comunicación, propiedad de las empresas capitalistas, imperialistas, burguesas, reaccionarias, miserables, que patrocinan el genocidio, y empieza a cobrar fuerza, ¿no? A partir de que se rompe ese acuerdo militar, porque si Estados Unidos tiene un acuerdo nuclear con Irán, pues por mucho que Israel diga, pues hay un acuerdo en firme, pero si se rompe ese acuerdo, ya empieza a agarrar fuerza esa locura de pretender hacer lo mismo con Irán que se hizo con Irak, ¿no? Y luego viene el genocidio, ¿no? La aceleración del genocidio, esta solución final nazi que impone el Estado sionista, ¿no? El ente sionista, y obviamente el genocidio obliga a apoyar a los grupos proxy, como dices muy bien, ¿no? Hezbollah, Hamas, Ansarollah, ¿no? Y eso va tensando hasta que se llega a la confrontación directa entre Irán e Israel. Todo eso se pudo haber evitado si no se rompe ese acuerdo del acuerdo nuclear y si no se le inflan no sé, la voluntad, ¿no? Al ente sionista con dinero y con apapachos y con cuanta madre para que se envalentone y se permita hacer esos ataques que estuvo haciendo desde hace 3 años, atacando permanentemente, asesinando funcionarios y asesinando dirigentes y asesinando científicos iraníes, ¿no? Y ahí está, ¿no? O sea, entonces es una imbecilidad diplomática que generó esta circunstancia, que inició esta guerra, que tiene víctimas en los pueblos y en las infancias de los dos lados, ¿no? Y que no llegó a ninguna victoria estratégica por parte del imperialismo, ¿no? Que eso es muy importante. O sea, los objetivos políticos y militares del imperialismo no se lograron. En eso sí hay que admitir que sí se tiene una victoria, ¿no? Los objetivos políticos de tumbar al régimen iraní no se logró, al contrario, terminó más cohesionado. El objetivo de acabar con su programa nuclear para nada se va a lograr, para nada se logró. Lo aceleraron. Al contrario, lo van a acelerar, por supuesto, porque ahora Irán tiene motivaciones de sobra y justificaciones de sobra para enriquecer el uranio al 90% y desarrollar su tecnología nuclear militar.
por supuesto, y tiene el derecho de hacerlo. Y eso nos mete a la otra discusión, la discusión sobre lo nuclear, ¿no? O sea, el mundo vive un retroceso civilizatorio, histórico, por parte y por culpa de las élites burguesas y por culpa de las élites políticas cobardes, lacayas, cipayas, que no tienen los huevos de pararse frente a este fenómeno y decir alto, fuerte y claro, esto no se debe hacer. Entonces, hay acuerdos de no proliferación de las armas nucleares. Y los gringos han estado desarrollando armas nucleares, y los sionistas han desarrollado armas nucleares. Los que son verdaderos peligros para la humanidad es Estados Unidos e Israel, Alemania, Inglaterra y Francia. Esos son los entes peligrosos para la humanidad. Pero ellos no son entes, o sea, esos nombres de países o de naciones que acabo de decir, no son en sí mismo el peligro, sino el peligro son las estructuras de poder burgués, oligárquico, capitalistas, imperialistas, que controlan el negocio de las armas, el negocio de la muerte, el negocio de la destrucción y la construcción de infraestructuras, ¿no? Y ahí es donde está el quid de la cuestión, ¿no? Entonces, pues han proliferado las armas nucleares. Entonces, estamos en un momento en el que estar dentro del pacto estar dentro y respetar el pacto de no proliferación de las armas nucleares te pone como un imbécil, ¿no? Porque más bien a los que no tocan es a los que sí tienen armas nucleares, porque se genera este equilibrio estratégico a partir de que te voy a destruir, me vas a destruir, y para no destruirnos mejor ni nos atacamos. Y eso es lo que está demostrando Irán, ¿no? O sea, la prueba de que Irán no tenía sus bombas nucleares, pues es que lo bombardearon, ¿no? Si hubiera tenido sus bombas nucleares, no lo hubieran bombardeado, ¿no? Y ahí está la cuestión. Entonces, hay que hacer un trabajo diplomático muy fuerte. Ahí tenemos nuestro más alto diplomático de este momento en el país, es un sionista, es un cobarde, es un miserable. Hijo de su pinche, ya calentaste el cerro, eso. Está buenísimo eso. Es el burócrata priista que metió a la Policía Federal Preventiva a la UNAM para acabar con la huelga, ¿no? Así es. Y no tiene ni un pinche huevo a la mitad para ir y decirle a los sionistas asesinos criminales, genocidas, ¿no? O por posicionarse en contra de la proliferación de las armas nucleares, ¿no? Y decir no debe haber armas nucleares. No debe haber. Te quiero preguntar algo, quiero tu opinión de esto porque hemos tenido una discusión buena aquí y mucha gente dice que le están tirando a la presidenta. No, para nada. ¿Tú qué piensas? Yo tengo mi propia opinión. ¿Puede haber neutralidad cuando están muriendo más de 40,000 niños? No. ¿Puede haber neutralidad cuando están atacando a un país soberano? No. Yo eso así lo entiendo. Alguien me dijo, es que el respeto al derecho ajeno es la paz. Me sacaron esa volada porque me acusaron, porque puse, no sé si viste que puse un comentario de que era floja lo del gobierno, relaciones exteriores, era muy flemático a lo que me dicho. Y alguien me dijo, es que tú no lo entiendes porque no eres mexicano. Alguien de Morena, de aquí de Chihuahua, güey. Fíjate nada más la mentalidad, que yo no soy mexicano, hace más de 30 años, de 20 años soy mexicano, y le contesté. Y le dije, ustedes tienen eso de que el respeto al derecho ajeno es la paz. Pues se está violando el derecho ajeno. Claro. En Palestina se está violando el derecho ajeno. En Irán se está violando el derecho ajeno a los mexicanos. Y México no ha tomado una posición. Y hoy nos acaban de meter otra bofetada a los gringos. Mientras nosotros ponemos la otra mejilla y la otra y nos vamos a quedar sin cara. Con la fiscal que dijo que México es enemigo de Estados Unidos. ¿Puedes creer eso? Y tú dices, bueno, ¿cuál es la posición tan débil de México? No mames, te están cacheteando, nada más te falta que te agarren las nachas, güey. No sé, me gustaría tu opinión aquí para todo el chat, porque de verdad, eso, sí, neutralidad es una cosa, pero hay veces que la neutralidad te lleva a la complicidad al no denunciar. Es mi opinión. Sí, claro. No sé cómo la ves tú, mi querido. Totalmente de acuerdo contigo. Pero es que lo que pasa es que hay como varias
varias líneas, ¿no? Varias capas que se interponen. Una cosa es esta frase de Benito Juárez, ¿no? Que en realidad es original de Robespierre, ¿no? Es uno de los ideales de la Revolución Francesa y de la Ilustración, ¿no? El respeto al derecho ajeno es la paz. Mi abuela me decía, el respeto al derecho ajeno es la conservación de los dientes. Y sí, pero tú lo dices muy bien. O sea, el derecho ajeno se está violando porque hay una injusticia estructural en el planeta. Y esa injusticia estructural es contra la que se rebelan los pueblos cuando luchan por la libertad. Es la injusticia de la explotación, de la acumulación de riqueza en muy pocas manos y la miseria de los pueblos, la miseria de las mayorías, el hambre, ¿no? El hambre, la angustia por el miedo a perder la familia, por hambre, por violencia, por guerra, ¿no? La angustia de quedarse sin trabajo, sin pan, la angustia de perder la vida, ¿no? Ese es un abuso constante del poder que se estructura en relaciones de injusticia, que son dinámicas de explotación, porque además esas injusticias, esas desigualdades, esas estructuras de desigualdad y de violencia son el aceite que hace que funcionen los engranajes de la explotación. De mientras más miserable, mientras más pobre, mientras más ignorante, mientras más hambriento es la multitud de los pueblos, más barato van a vender su fuerza de trabajo y más fácil van a ser explotables. Incluso van a pedir, van a rogar que los explotes para llevarse algo a la boca. Esa violencia estructural tiene además su dimensión geopolítica, ¿no? Esa dimensión geopolítica donde combaten y compiten los estados y los grandes capitales. Y esos grandes capitales que controlan a los estados y que fingen que hay democracias y que convencen a los pueblos de que viven en democracias, pero en realidad son los grandes capitales los que controlan a los estados, a los gobiernos, a las instituciones, y como controlan los medios de comunicación, te meten la idea de que vives en plena libertad, y como ellos han escrito las leyes, hay una legalidad que te amarra para que tú creas que esto es normal y que estás dentro de la ley y que las cosas son así porque siempre han sido así, ¿no? Pero esta dimensión geopolítica de la violencia estructural además tiene este elemento de la división internacional del trabajo. Hay países que por la historia del colonialismo, por la historia del imperialismo, por la historia de la globalización capitalista, hemos quedado como países subalternos, subordinados a la relación con otros países que quedan como países centrales que desarrollan relaciones de explotación colonial hacia nosotros, ¿no? Y eso es lo que se llama el tercer mundo, los países en vías de desarrollo, ¿no? Y el primer mundo. Sin tercer mundo, sin saqueo de recursos naturales, sin saqueo de la fuerza de trabajo, sin explotación, no habría primer mundo, ¿no? Ese primer mundo que vive en la opulencia vive así porque ha saqueado a los países periféricos, porque ha saqueado a los países del ahora llamado sur global, ¿no? Entonces, cuando alguien dice el respeto al derecho ajeno es la paz, es porque está luchando por sacar al imperialismo de su país, porque fue Benito Juárez expulsando a los franceses de México. Está luchando por sacar a los franceses, les está diciendo a los franceses, a ver, hijo de puta, tú te largas de aquí porque tú tienes que respetar el derecho de nosotros a existir en libertad, en autonomía, en soberanía. Y te expulso militarmente y ¿sabes qué? A este güerito Maximiliano, aquí nos lo chingamos, para ver si te queda claro que el respeto al derecho ajeno es la paz. Y quiere decir, a los imperialistas se les pasa por las armas. No quiere decir, no te metas cuando veas una injusticia. No, es una lectura cipaya de esa frase de liberal, revolucionaria, ilustrada, que aquí en México la inmortalizó Benito Juárez. El respeto al derecho ajeno quiere decir, ninguno por ser más fuerte tiene derecho a someter a los que no son tan fuertes como él. Y los que no son tan fuertes como él tienen derecho
de juntarse y romperle su madre a ese que es más fuerte si se pasa de reata, y instaurar la paz. El respeto al derecho ajeno es la paz. Pero luego venimos al siglo XXI, porque la frase inmortal de Benito Juárez es del siglo XIX, y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, de la cual emana la doctrina Estrada de no intervención, es de 1917, de principios del siglo XX. Y estamos, ¿qué creen, camaradas? Estamos en el siglo XXI. Bienvenidos al siglo XXI. Hace 25 años que lo pasamos. Sí, estamos en el primer cuarto. El mundo está globalizado. ¿Sí? Y no es nuestra culpa. Es parte del desarrollo del capitalismo. Y lo que pasa aquí, hoy más que nunca, lo que pasa en China, lo que pasa en Palestina, lo que pasa en Timbuktu, lo que pasa en Burkina Faso, me interpela a mí y a ti y a todos los que nos están viendo. Nos interpela porque somos seres humanos y estamos interconectados globalmente y lo sabemos. Antes lo ignorábamos, podíamos decirnos ignorantes del fenómeno. Hoy no podemos. Ahí está. A un clic de distancia está el genocidio en Palestina. A un clic de distancia está la revolución de liberación de Burkina Faso. A un clic de distancia está el ascenso del fascismo en Europa y en Estados Unidos. ¿Sí? Y hacernos de la vista gorda de eso no nos va a traer más que más problemas. Porque a eso hay que confrontarlo, hay que verlo a los ojos, hay que ver la muerte a la cara y decirle: vas a chingar a tu madre. Vamos a luchar. Lo hizo Boris, güey. Boris lo condenó, güey. Boris condenó la agresión. Sí, yo creo que Boric ha de tener un problema. Yo creo que está enfermo y se le hincharon los huevos. Sí. Y entonces dijo: hoy que se me hincharon los huevos, voy a romper relaciones con Israel. Chingue su madre. Bien por Boric. Bien por Boric. Lo picó una avispa, güey. Sí. No, pero lo que realmente lo picó es que Chile es uno de los países con mayor cantidad de palestinos, de la diáspora palestina. Hay muchos ciudadanos chilenos palestinos. Y eso forma una presión social, una presión política, pero también un apoyo social y político, que esa es la otra dimensión del fenómeno. Ya yéndonos a lo concreto, a tu pregunta específica sobre mi presidenta amada, respetada, adorada, Claudia Sheinbaum Pardo. Claro que sí. Yo soy un siervo de mi pueblo y del gobierno que mi pueblo ha elegido. Y ese gobierno hoy lo encabeza la presidenta, la jefa suprema de las Fuerzas Armadas de este país y la mandataria de este país, que además tiene una legitimidad del 80%. O sea, eso es imborrable. Pero ahí entramos en el ámbito de la realpolitik, ¿no? Y de la táctica y la estrategia, ¿no? Y entonces, claro que a mí me gustaría ver una ruptura de las relaciones con Israel, por supuesto. Yo creo que eso es algo que sí debemos y podemos hacer, ¿no? Sancionar a Israel, romper relaciones con Israel. Pero Claudia fue muy clara la mañanera pasada, ¿no? Que Ernesto Ledesma la increpó de manera contundente, ¿no? A muchos los hizo enojar, ¿no? Yo creo que a Ledesma lo han también apaleado, ¿no? De manera injusta, pienso yo, ¿no? Porque el tema no es Ledesma, el tema es lo que se estaba planteando. Y lo que se estaba planteando era la necesidad de llamar genocidio al genocidio y la necesidad de romper relación con el ente sionista genocida. Y ese es el centro del tema. Yo sí creo que éticamente, políticamente, debemos romper relaciones con Israel. O por lo menos suspenderlas, o por lo menos pausarlas, ¿no? Y eso no lo hemos hecho. Luego, otra cosa es la beligerancia, ¿no? La presidenta Claudia Sheinbaum cuida mucho, y creo que hace bien, cuida de ser beligerante frente al imperialismo norteamericano y frente a Israel. Y cuida la relación con Donald Trump, ¿no? Para que no nos hagan más daño del que ya nos están haciendo, ¿no? Claudia Sheinbaum, no va a aceptar, nos están haciendo daño los gringos, nos están madreando,
¿no? No lo puede decir porque tiene que cuidar esa relación. Pero el hecho de que racialicen a los mexicanos en Estados Unidos, de que criminalicen a los mexicanos en Estados Unidos, ya es una agresión en contra de nuestro país, en contra de nuestro gobierno y en contra de nuestro Estado. Entonces, pero eso puede empeorar. Eso puede ser peor si tú le das pretextos a esta bestia, ¿no? que es Donald Trump, ¿no? Entonces yo creo que ahí es muy cuidadosa la doctora y ahí yo reconozco, a mí no me gusta eso, pero reconozco que está jugando ella de esa forma y que ella es la que está bajo esa presión y que ninguno de nosotros tiene ni la más remota idea de la presión y de los dilemas frente a los que está nuestra compañera presidenta Claudia Sheinbaum para tener esa postura, ¿no? Y lo dijo muy bien también en la mañanera. Ella dijo, yo ya di mi posición ahí en el correo ilustrado de la jornada de hace 20,000 años, creo que fue en 2019, aquella vez, no fue 2019, fue mucho antes, tal vez fue 2010, 2012. Esa carta del correo ilustrado de la jornada, donde ella habla de sus orígenes y habla de su posición frente a Gaza. Fue en una ocasión, fue una de las intifadas, y donde vino la represión durísima, sobre todo en la Franja de Gaza, ¿no? Y ahí la Claudia Sheinbaum militante académica, fijó posición y es un texto muy bonito, un texto muy, muy entrañable, ¿no? Y ella ratificó esa posición, ¿no? Eso es muy importante. No se deslinda de esa posición que ella tuvo como ciudadana, como militante, pero como presidenta de la República dice, aquí tengo que cuidar las relaciones que ningún otro país tiene, relaciones asimétricas, relaciones complejas con el imperialismo norteamericano, porque además se comparte territorio, se comparte frontera y se comparte una dependencia económica que nos heredaron los neoliberales, que tenemos que cuidar mucho, ¿no? Entonces, eso lo hace complejo. Ahí está la realpolitik, que complica tener una posición más firme, más elocuente, más beligerante, ¿no? Lo otro es el momento, le llamo así más dialécticamente, el momento diplomático, que creo que hay otros funcionarios implicados, ¿no? Que son unos cobardes, unos lacayos, unos sionistas de mierda, que no tienen huevos y que no empujan más. Entonces, ¿viste el discurso de Vasconcelos en la ONU? No lo vi, cuéntame. Vasconcelos hizo un discurso muy bueno la semana pasada, donde él señaló que el tema iraní no era solo el tema de la guerra con Irak, sino el tema de genocidio en Palestina, y que era inmoral decirse la víctima cuando eran los que habían iniciado no solo la confrontación con Irán, sino el genocidio contra el pueblo palestino. Y esta es la primera vez que yo vi un funcionario mexicano en Naciones Unidas tener un discurso elocuente, contundente y firme. Mejor que el canciller, por lo que estás diciendo. Pero 100 veces mejor. Miles de veces mejor, claro, ¿no? Pero esas son las cosas que Claudia no puede controlar del todo, ¿no? Pero aquí te digo una cosa, Molay. A lo mejor Claudia no lo puede hacer por la realpolitik. Eso lo entiendo. Morena, ¿por qué no está haciendo algo? ¿Por qué no está haciendo una condena? ¿Por qué no está haciendo una condena? ¿Por qué no está haciendo una protesta frente a la embajada de Israel? Es decir, meter presión, no de la presidenta no es la presidenta del partido, y ella se quita la bala, y Morena tendría que estar haciendo ese trabajo que es político-ideológico, de toma de las calles en solidaridad con un pueblo. ¿Qué pasaría mañana, Molay, si a nosotros nos atacan los Estados Unidos? ¿Vamos a pedir solidaridad? Pues claro. ¿Y quién nos las va a dar si no hemos sido solidarios? Sí, y ahí sí lo hemos sido. Sí, pero Morena no está haciendo su jale como tiene que hacerlo. De acuerdo, pero, o sea, bueno, o no pero, sino más bien, de acuerdo con eso, ¿no? Morena no está entrándole, pero no le está entrando a nada. Sí, a nada, exactamente. ¿No? Lo resumiste en 2 palabras. Entonces, no solo es Palestina, muchos temas estamos fuera. Mira los comentarios. ¿Qué dicen? No dice nada Morena porque se enoja Luisa. Luisa María Alcalde.
pues es que ahí está la cuestión, ¿no? O sea, yo soy cuidadoso, ¿no? En el tema del Movimiento de Regeneración Nacional, porque creo que es un movimiento que es excesivamente plural. Y entonces no se puede generalizar. Morena no es un ente homogéneo. Pero sí, la dirigencia actual de Morena, yo creo que no entiende el momento político global. Listo. Y de hecho, no lo entiende, no lo conoce, no lo observa. ¿No? Y ahí, ¿qué criticaría yo? Yo creo que hay una enorme falta de sensibilidad humana frente al dolor del otro. Yo creo que tenemos una dirigencia a nivel general, no estoy hablando de la presidencia, el Secretaría General, Secretaría de Organización, no, la dirigencia a nivel general, quienes se dicen dirigentes del movimiento. Y en esto hay gobernadores, y en esto hay diferentes tipos de funcionarios, ¿no? Y en esto hay dirigentes locales y dirigentes cuidando la visa. Cuidando la visa puede ser, ¿no? Pero se puede cuidar la visa y tener elocuencia, y no hay flujo de información, no hay un posicionamiento, no se nota una sensibilidad discursiva, no se nota una observación de lo que está sucediendo alrededor, no hay una posición político-ideológica frente a los fenómenos que se están sucediendo en América Latina, en Estados Unidos, en Europa, en Asia, en África. Un movimiento que se reclama humanista, y no estoy diciendo socialista, comunista, de izquierda, revolucionario, no. Un movimiento que se reclama humanista tiene que poner atención, tiene que tener los ojos en todo el planeta y observar en todo el planeta cómo se está desenvolviendo el fenómeno humano, ¿sí? Si se precia de ser humanista. Porque el ser humanista te implica, te interpela éticamente, y voy a repetir esas palabras para que las busquemos en el diccionario y veamos qué quieren decir. Un diccionario de filosofía sobre todo. Te interpela éticamente las injusticias cometidas en todo el planeta cuando te reclamas humanista. Ser humanista no es recoger flores por el jardín y repartírselas a tus amiguis. No, eso no es ser humanista, eso es ser cutre, eso es ser cursi. Ser humanista es sentir el dolor que se comete, el dolor que sufren las niñas y los niños en Gaza, sentirlo en tu piel. Y no, eso no hace que te mueras de angustia, lo que hace es que te indignes. Cuando sientes indignación por la injusticia que se comete en contra de las personas en diferentes partes del planeta, estás ejerciendo de humanista. Cuando te identificas con los seres humanos sufrientes, que no comparten contigo ideología, que no comparten contigo religión, que no comparten contigo geografía, pero que lo sientes parte de ti, estás siendo humanista. Si con este principio de interpelación ética, en búsqueda de justicia, te metes en política y te reclamas humanista y formas parte de un movimiento dirigido por uno de los hombres más humanistas que ha dado la historia de nuestro país, pues entonces se esperaría de ti que tuvieras una sensibilidad política y una capacidad de respuesta y una capacidad de análisis y una capacidad discursiva muchísimo más elevada de lo que hasta ahora han mostrado todos y cada uno de los dirigentes del Movimiento de Regeneración Nacional, a nivel local, a nivel regional, a nivel estatal y a nivel nacional. Y eso es lo que yo creo que hay que dimensionarlo, ¿no? Y hay que dar el debate, y hay que tener estas conversaciones. Y yo siempre insisto, y hay que desarrollar la formación político-ideológica para que estos temas se estén discutiendo permanentemente entre militantes y entre simpatizantes del movimiento. Mira eso. Sobre todo sean siempre capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida en cualquier parte del mundo. Es la cualidad más linda de un revolucionario, Ernesto Che Guevara. Así es. Y luego, espero que se haya entendido lo que acabo de decir, pero luego tienes la cuestión.
la cuestión más simple de que tenemos que ser capaces de responder y de poder arriesgar, ¿no? A veces el cálculo político tiene que quedar en segundo plano. A veces el cálculo político tiene que quedar en segundo plano y ponerse encima, siempre al centro, la necesidad de hacer justicia y la indignación en contra. Lo decía el presidente, lo decía Andrés Manuel. Sí, porque lo que el mundo, en el mundo entero, por el temor, por el cálculo político, por la diplomacia del cálculo político que se tiene en el planeta alrededor del imperialismo norteamericano y del ente sionista, por ese miedo que genera y por esa precaución y por ese cálculo diplomático que generan estos entes monstruosos, no se han roto relaciones con Israel, no se ha sancionado militarmente a Israel, no se ha sancionado económicamente a Israel y por lo tanto, como no hay una mayoría de estados nacionales, una mayoría de gobiernos que respeten a la Corte Penal Internacional, ¿no? Y que respeten a la Haya y que respeten a la ONU y que respeten el derecho internacional y que por lo tanto apliquen sanciones contra Israel y apliquen el cerco contra Israel, cerco diplomático, ¿no? Por ese temor y por ese cálculo se le ha permitido hacer todo lo que ha hecho el último año y medio. Y se generaron condiciones para que agrediera a Irán. Porque si hace 6 meses, por no decir hace un año y medio, o por no decir hace 40 años, hubiera existido, si hace 6 meses hubiera existido ruptura de relaciones de más de 20 países, por lo menos, sanciones económicas, sanciones militares, ruptura de acuerdos militares y económicos con Israel, por ejercer genocidio contra el pueblo de Palestina, no hubiera habido condiciones políticas ni materiales para atacar a Irán. Y habría condiciones políticas, materiales, de frenar el genocidio en Palestina. Entonces se está actuando por cálculo político, por salvar el propio pellejo, se está abandonando al pueblo palestino y se está haciendo cómplice de genocidio. Así es. Y ahí totalmente de acuerdo contigo. Y cuando acaben con ellos, vienen por nosotros. No lo duden ni poquito. Entonces, más dura y más cruel es la suerte del cobarde que de quien se arriesga en la lucha por la libertad, mi querido cubano. Así es. Lo acabas de decir magistralmente y es lo que he pensado. He sido criticado por decirlo, me vale madre porque es mi opinión y es lo que yo siento y es lo que aprendí desde niño. No se puede ser ciego ante la injusticia, no se puede ser ciego ante la masacre, no se puede ser ciego ante el genocidio. Y callarse es ser cómplice. Y el cálculo político yo le llamo hipocresía política, mi querido Molay, porque caer bien, como le hicieron a nuestra compañera Melissa, ¿cómo la vas a callar a tu compañera mexicana militante de batalla en la misma fila para darle el gusto a un pendejo gringo? Eso no puede pasar. Claro. Eso te rompe la cohesión de cualquier movimiento, te rompe la cohesión de cualquier tropa, te baja la moral del equipo. Y le bajó la moral a Morena, quieras o no, ¿eh? La gente dijo, bueno, ¿están defendiendo a un gringo? Y eso es cálculo político. Muy pendejo, por cierto. Muy mal cálculo, ¿eh? Muy mal cálculo. No. Sí, es matemática al revés, güey. Sí, no, es muy mal, pero es que ese es el problema. O sea, se ha notado que no hay capacidad de calcular bien políticamente en muchos escenarios. Hay que pasarlos a dar un curso con Putin, güey, de lo que es geopolítica y cómo mover la pieza. O de principios, ¿no? O sea, de repente los principios... Ese es el meollo, principios, güey. Los principios van más allá de repetir cansinamente el eslogan del dirigente. Espero no oírme mal, pero repetir como pericos una serie de lineamientos generales que no cumples no es tener principios. Los principios es reflexionar éticamente,
Y reflexionar éticamente te interpela, insisto en eso, te obliga, ¿sí? Te obliga a participar, te obliga a actuar, ¿no? Hay una conciencia ética que tiene como fundamento que el poder se convierte en virtud cuando sirve para la liberación del otro. Algunos dicen para ayudar a los demás. Pues yo no sé quién pinches te sientas de pitudo para estar ayudando a los demás, güey, ¿no? O sea, eso de yo ayudo, yo soy superior y yo les ayudo, a mí eso me caga. No es ayudar, es hacer justicia. Así es. ¿Sí? Entonces, cuando tienes principios de democracia, de libertad, de justicia, democracia, cuando tienes principios humanistas, ¿no? ¿Cuál es el fundamento del principio humanista? El fundamento central del principio del humanismo es que el ser humano es un sujeto de derechos, es un sujeto de dignidad. ¿Sí? Tú reconoces el fundamento del humanismo, que de hecho es el fundamento del derecho humano, el fundamento de los derechos humanos, la base. Es el reconocimiento del ser humano, de todos los seres humanos, ¿sí? El ser humano como especie, como sujeto de dignidad. Por eso se le llama dignidad infinita, porque no tiene ningún límite, porque no tiene ninguna contención, no tiene ninguna ¿cómo te diré yo? No hay ningún pretexto para ponerlo en duda. ¿Sí? Es lo que en teología se llamaría la verdad absoluta. ¿Universal? Es universal, pero es la verdad absoluta porque es inapelable. Así es. Reconocer la dignidad del sujeto humano, reconocer la dignidad infinita del sujeto humano, te obliga a defender la vida, la libertad, la felicidad y los derechos alrededor de la integridad de todos los seres humanos. Por eso es subversivo el pensamiento humanista. Si tú eso lo reduces a no mentir, no robar, no traicionar, amigo, creo que te falta un poquito de análisis, de reflexión, ¿sí? Y si estás en política, eso te obliga a ser honesto. Te obliga a ser honesto. Te obliga a no ser un ambicioso vulgar. ¿Sí? Te obliga a no irte a trepar al movimiento a ver qué pescas. Para beneficiarte personalmente, porque hay muchos, ¿eh? Hay muchos. Y no solo en el movimiento, también en las redes. También en las redes. Sí, ¿no? ¿Cómo no? Ahí andan navegando con bandera de la nueva luz y en realidad son los viejos ambiciosos vulgares vinculados a tramas de corrupción y de negocios que utilizan al movimiento para jinetearlo. Y no les importa ni la democracia, ni la libertad, ni la justicia, menos la prosperidad compartida, menos les interesa la redistribución de la riqueza, mucho menos les interesa un mundo diferente, un mundo sin explotados y explotadores, y tú pídeles que se preocupen por Gaza, compadre, ¿qué pasó? Eso que lo hagan ahí los radicales, los hippies, ahí los que andan marchando, aguas, porque no me ensucie los zapatos. Tenemos que identificar entonces, ¿no? cómo estamos desarrollando el debate, el discurso, la argumentación, que nos decimos muy humanistas, pero no hacemos un análisis profundo. Bueno, y el Instituto de Formación Política no debía agarrar un poquito más las riendas de estas cosas, porque mira, hoy, todo esto de la injusticia, lo que pasó, mi hermano, en Rusia, en ese aeropuerto, ese sionista que tira a un niño contra el piso, el niño está en coma hoy, que eso es el quedarse callado, eso mismo de no condenar, es claro. el ser parte de el que no haya ninguna presión sobre sobre Israel, el que no haya ninguna sanción sobre Israel, se sienten con el derecho a hacer lo que les da la gana. Exacto. Y nosotros, al no condenar eso, estamos siendo parte estamos fomentando esa cultura del sobrehumanismo, del tipo único, de que puede hacer lo que le da la gana, que no tiene consecuencias. Entonces, yo creo que también desde el Instituto de Formación Política
Se debía trabajar, pero muchísimo más, porque se está viendo que la formación política está para la chingada, que no somos capaces de tomar esta lucha de un pueblo libre, soberano, que está sufriendo, que los están bombardeando cuando van por comida, carajo. Que si no te duele eso y te callas eso, eres igual que la iglesia cuando el holocausto. Es lo mismo, estás haciendo lo mismo. Entonces, sí, claro. Yo digo que se tiene que tomar ya medidas. Si la presidenta no lo puede por su estatus, que lo entiendo, no, pero Morena sí, y el movimiento de izquierda sí, y todos los partidos sí. No cuidar, porque muchos se están cuidando que si la presidenta se enoja, que si esto, que me vale madre. Yo soy un movimiento independiente. Tengo que ir a ponerme en el lugar que me da la historia. Que la historia me dice, soy un movimiento de izquierda que lucha por la justicia social. Coño, ¿qué más quiere que eso? No sé tú cómo lo ves, Molay. Pues yo, o sea, estoy de acuerdo contigo, pero hablando del Instituto Nacional de Formación Política, justo no es fácil, ¿no? Ya te vamos a nombrar director, güey. Pero yo les digo que yo tengo muchas tareas ahorita, no podría hacerlo. Pero no es algo fácil y no se resuelve con varita mágica, ¿no? O sea, yo creo que igual hay varios niveles. La falta de formación política, la falta de formación político-ideológica y la falta del debate, de un debate más intenso a nivel de la ciudadanía, no es algo propio del movimiento de regeneración nacional ni de este momento, es algo que se viene arrastrando tiempo atrás. Y te voy a dar un dato que muchos se van a enojar conmigo, pero es uno de los síntomas que yo como militante de izquierda revolucionaria observaba desde mi militancia infantil. Pero yo observaba que muchos de mis camaradas de diferentes organizaciones trotskistas, maoístas, marxistas, leninistas, y mucha gente del PRD, del extinto PRD, ¿no? Se formaban, pongo comillas, leyendo a los moneros. Sobre todo Rius. Van a empezar a caer los superchats. Y que me desmientan, compañeros que vengan de larga data, que me desmientan, sino muchos compañeros, la mayoría de los que yo conocía, en vez de leer a Marx, se leían Marx para principiantes. Y es de 3, 4 frases que se leían ahí que les gustaban, ahí te las repetían 20 veces y ya eran tenían máster en comunismo científico. Oh, sí, ya eran marxistas, ¿no? Y luego se leían, y yo leí también mucho Rius, a mí me encanta Rius, ¿no? Pero eso no es formación política, ¿no? Y hay compañeros que presumen de eso. Yo me formé leyendo Rius, yo me formé leyendo al Fisgón, yo me formé leyendo, ¿no? a los moneros más pedagógicos, que están muy bien, hacen buena pedagogía, yo no estoy en contra de la pedagogía. Yo leí uno de mis libros favoritos de toda la vida, es el de Rius, Mao en su tinta, es un libro precioso, ¿no? Tiene libros maravillosos, pero eso no es la formación político-ideológica. Y había compañeros que con eso se formaban, y ya. Y el debate a profundidad sobre diferentes temas del imperialismo, el capitalismo, el neoliberalismo, el modo de producción, el concepto del sujeto revolucionario, de todo a saber, ¿no? Un análisis estructural, coyuntural sobre el imperialismo y su influencia en América Latina, teoría del desarrollo y del subdesarrollo, teoría de la dependencia, esos debates a profundidad se le entraba muy poco o no se le entraba. ¿Sí? Porque luego entraba todo esto del la contradicción entre la práctica y la teoría, ¿no? Entonces, esa contradicción entre práctica y teoría es una contradicción que la izquierda mexicana no resolvió más que de manera práctica, ¿no? Que fue entrarle a la talacha, ahora le dicen los camaradas el territorio, ¿no? Y le entramos a la talacha, tenemos un dirigente, aparece Andrés Manuel, ¿no? Además, a esto hay que agregar la gran facilidad que tienen las izquierdas para dividirse, ¿no?
Pero Andrés Manuel tiene la virtud de que unifica todo este universo, lo unifica con un campo popular que no viene de la izquierda, que no viene de estos debates, pero es un campo fértil de movilización, de lucha, de pelea, que es el obradorismo. Es un universo gigantesco, político, social, al que Y se de la llama... injusticia social, porque viene también de la injusticia social. Claro, pero es justo, o sea, ese fenómeno que es el obradorismo, que va mucho más allá de la izquierda, mucho más allá de los movimientos tradicionales, ¿no? Se incorpora, los logra amalgamar Andrés Manuel con toda la izquierda tradicional. Varios sectores se quedan fuera del movimiento, ¿no? Las organizaciones de las que yo vengo no participan en el movimiento, yo me involucré después, ¿no? Primero me separé de las organizaciones y luego me involucré, pasó un interregno importante, y entonces hay más izquierda fuera del movimiento, ¿no? Eso es lo que quiero decir. Y entonces acá viene todo este proceso de cohesión, de organización, de lucha, de movilización, se triunfa electoralmente y luego empieza toda esta coexistencia pacífica con el viejo régimen, ¿no? La coexistencia pacífica, la cogobernabilidad con lo viejo y la penetración e interrelación del viejo régimen con el movimiento. Y la formación de castas, porque en todo proceso de transformación y revolución, y tú lo sabes muy bien, el mismo cubano, genera castas, genera élites, genera estructuras de control, de poder, de dominación, ¿no? Por eso la revolución es permanente. Ahí sí tenía razón el pinche del Trotsky, ¿no? Aunque ese es una frase de Marx, pero la repetía mucho. Trotsky la quiso desarrollar como teoría, ¿no? Es la revolución permanente. Si la revolución no es permanente, digamos que es una versión de lo que Kant llama la autonomía, Kant, ¿no? La autonomía, el sujeto autónomo, libre, está permanentemente revisando su autonomía. No anclado, así claro, ¿no? Porque igual lo podemos discutir en términos de lo que es ahora el feminismo y las nuevas masculinidades o las masculinidades alternativas u otras formas de ejercer la masculinidad. Igual, si no estás permanentemente revisando, observando, cuestionándote, repites conductas de dominación y de opresión contra tus compañeros y contra tu familia. Es que la casta es la que se ancla. La casta se ancla, pero la parte de abajo, el pueblo, es el que tiene que seguir la revolución. Pero ahí está la cuestión. Ahí está el pedo. Las castas, luego, el problema que tenemos es que a veces las castas o las élites se conforman a través de las segundas o terceras generaciones de quienes llevaron a cabo el proceso político. Y esas segundas o terceras generaciones no conocen el dolor del pueblo, no han sufrido hambre, no han tenido frío y no tienen ningún compromiso concreto, material, real, práctico y ético con la transformación. Y se despegan del pueblo. Se despegan del pueblo, pero además adquieren intereses de clase propios de su estructura burocrática. Así es. Entonces, eso lo decía mucho Gramsci. Entonces, se pueden, si se dejan convencer, si generan intereses de clase. ¿Le podemos llamar el aburguesamiento de la izquierda? Gramsci le llamaba la burocratización, ¿no? Porque luego no es que se aburguesaran, porque tienen los mismos modos. Sí, aquí sí tenemos un aburguesamiento cabrón, pero en el caso, pero eso en México puede responder más a la capacidad de cooptación del Estado burgués, ¿sí? La capacidad de cooptación que tiene el Estado burgués, que el Estado burgués sigue allí, sigue intacto. El movimiento logró posiciones dentro del Estado burgués, ¿sí? Pero el Estado sigue allí y su capacidad de cooptación es impresionante, ¿no? Si eres un compañero que ha ganado, no sé, en el mejor de sus días 40,000 pesos al mes y de repente estás en un cargo donde te sueltan 200,000 pesos al mes, la vida te cambia, amigo. ¿Sí? Claro. Entonces, pues luego y el hombre piensa como vive y no vive como piensa. Luego quieres defender más tus 200,000 pesos que los intereses del pueblo, ¿sí? Y luego te preocupas más por tus 200,000 pesos que por eso a lo que llaman gasa. ¿Qué es esa madre? ¿Cómo que qué? ¿Sí? Entonces ahí está la cuestión de en todo este trajín, en toda esta narración,
la formación político-ideológica, el debate teórico, la reflexión filosófica, la revisión ética, quedó de lado, quedó totalmente de lado. Pero estoy diciendo, no es de ahorita, es de hace varias décadas, ¿sí? Y ahorita ya ni siquiera los moneros se estudian, ya ni siquiera. También el Fisgón hizo un librazo muy bueno, del cómo sobrevivir al neoliberalismo sin dejar de ser mexicano. Yo no lo he visto reeditado, yo tendría que ver reediciones, ¿no? Bueno, ahí tenemos un problema. Houston, tenemos un problema. No estamos leyendo lo suficiente y hay compañeros que incluso desdeñan la necesidad de leer. Y la discusión política, la discusión ideológica, la desdeñan, ¿sí? Por un practicismo inmediatista, ¿sí? Que se ha fetichizado la idea de que hacer política es territorio, ¿sí? Solo trabajas si estás en territorio. Solo eres militante si estás en territorio. Solo eres morenista si estás en territorio. ¿Y a qué le llamamos territorio? A ir tocando puerta por puerta, casa por casa, a hacer un padrón, a enlistar. En el mejor de los casos, a dialogar con los vecinos. Pero a veces, como tienes que presentar, ¿cómo se llama? Tienes que presentar metas, tienes que tener metas al día de gente que te firmó, no te da tiempo de dialogar, de discutir, de intercambiar puntos de vista. Entonces ya por eso digo, se fetichiza. No es que esté mal el territorio, hay que hacer territorio, pero hay que reconcebir, hay que conceptualizar de manera distinta la territorialización, ¿no? No hacerlo electoralmente, no para buscar votos. No solo electoralmente. No solo electoralmente, hay que preparar a la gente ideológicamente, hay que preparar comités de estudio, no se hace. Pero para entender eso que tú estás diciendo, necesitas un debate político-ideológico. Y si se rehúye el debate político-ideológico porque la cosa es resultados, territorio, pues de repente tienes más bien una maquinaria de casi de generación de datos, ¿no? De generación de padrones y hacia lo electoral de colocación de puestos, ¿sí? Donde el partido se convierte en una empresa de colocación de puestos y esos puestos incluso puedes hasta venderlos, puedes hasta negociar con ellos, ¿no? Y pones ahí pues a un priista, a un panista. ¿Qué características tiene que reunir? Pues que tenga fama, que en las encuestas lo conozcan mucho y que tenga dinero. Que te traiga votos. Que pague su campaña, que tenga lana, ¿no? Y entonces, pues, con eso vas a tener allí, puedes tener buenos resultados, puede ser, ¿no? Puede ser que la gente vote por ti por una u otra razón, pero no tienes garantía de buen gobierno y no tienes cuadros formados y no tienes partido organizado. Yo creo que esa es la cuestión más complicada y más preocupante. La capacidad del partido de organizarse, de concientizar, de desarrollar la conciencia del pueblo y de movilizar al pueblo, y ahí entra lo electoral, para la liberación popular y nacional, ¿no? Y ahí está el debate político-ideológico y el debate político-ideológico en un tema muy elemental: ¿qué tipo de partido es el que queremos? Es la maquinaria electoral, la estructura que levanta censos, ¿no? O una organización política de ciudadanos conscientes que debaten, deliberan, discuten, planifican, se organizan para participar políticamente. Y participar políticamente quiere decir participar en lo público, participar en la vida pública de tu colonia, de tu alcaldía, de tu municipalía, de tu estado, de tu país. Y ahí está, esa es la discusión que no se da, porque no hay discusión, porque nadie lo quiere discutir, porque está dado por hecho que somos un partido electoral que
está allí para ganar elecciones, sea como y que sea. nadie quiere perder su hueso. No quieren perder su hueso también, ese es otro. Pues es la práctica política, pero bueno, todo esto, ese es el universo en el que la formación político-ideológica está navegando a contracorriente, ¿no? Y en el Instituto Nacional de Formación Política me consta, hay gente muy valiosa que está haciendo un gran trabajo en lo que le toque hacer, porque luego les toca hacer de todo, ¿no? Pero es insuficiente, porque el Instituto Nacional de Formación Política necesita un partido, el Instituto Nacional de Formación Política necesita aterrizar en estructuras de partido a nivel territorial, y esas estructuras de partido no existen. Necesitas estructuras de partido, los círculos de estudio, los comités de protagonistas, los comités regionales, los comités estatales, que se reúnan, que estudien y que discutan. Y sobre esa estructura que se reúne a discutir de manera periódica, sobre esa estructura ya tú puedes bajar como instituto a desarrollar un trabajo de formación. Pero si esa estructura no existe, pues como instituto estás ahí nada más, haciendo programas por internet, haciendo conferencias, haciendo cursos en línea, pero no, eso no es formación política. No. Y además muy cansón y muy aburrido. Pues Molay, como siempre, Bato, una plática contigo, machín, no nos alcanza el tiempo a nosotros para platicar. Quiero invitarte algún viernes, que no sé si viste que estamos metiendo amigos, miembros del canal, a que participen con nosotros en el programa. Viernes pasado lo hicimos, funcionó muy bien, se emocionaron mucho. Cuando tú quieras, nos dices y entras con nosotros. No, tú me dices. Para que la gente te conozca y platiques con ellos cuando tú quieras. Tú me dices qué viernes. Tú me dices qué viernes quieres que entre y ya cuando tú quieras, tú dime, para que tengas tú tu libertad de decir, no, oye, yo puedo no estoy complicado y no hay bronca. Al cabo, pues, este es tu programa. Y de verdad, la plática contigo es muy interesante, como siempre, los temas se ponen sabrosos. Me gusta lo crítico que eres, me encanta que seas crítico, porque el revolucionario que deja de ser crítico, deja de ser revolucionario. Yo creo que eso es lo fundamental de un revolucionario, la crítica y la autocrítica. Cuando se pierde eso, se perdió toda la esencia de la izquierda revolucionaria, de la izquierda revolucionaria. Como siempre, un abrazote, mi querido hermano. Me dio mucho gusto verte en la presentación con Miguel, se juntaron ahí y pues se complicó. Un abrazo grande a la distancia, brother, y como siempre un gustazo platicar contigo. Gracias a todos los que estuvieron conectados con nosotros. Nos vemos mañana con Miguel para cotorrear un rato aquí, y el viernes, recuerden, tenemos programa de tema abierto para que se vayan poniendo de acuerdo con producción ya los que quieran entrar y eso. No pueden entrar todos, si no se vuelve un desmadre, pero por lo menos que entren algunos, ¿sí? Y pierdan el miedo escénico. Un abrazo, Molay. Vámonos, Marvel, porque Marvel ya me amenazó de muerte. Un abrazo. Gracias, Marvel. Gracias, Cuba. Chao, hasta mañana. Un abrazo.